Capítulo 16 llamada. Los sakura estaban en flor. La primavera había llegado a Japón. Primavera, esa palabra molestaba muchísimo a Hayato Gokudera, que caminaba con las piernas abiertas, como un pandillero de anime de los años 80, mirando con odio a todas las flores que empezaban a brotar mientras caminaba sin entusiasmo a su segundo día de universidad. Había llegado la primavera, pero no había llegado Haru. Habían llegado las flores, pero no el perfume que él quería. Habían florecido las plantas, pero su primavera estaba en Francia. Para él, no llegaba las subidas de temperatura que afectaban al resto del mundo. Un conocedor podría notarlo, pero los conocedores no lo hacían. Él suponía que la única que lo miraba al final era Haru. Mientras llegaba a la universidad, y veía la escena en su conjunto, con un suspiro, se corrigió mentalmente: ellos ya no eran mocosos de secundaria, cada quien tenía sus problemas de vida adulta. Imitando al estúpido pelo césped, Yamamoto no había esperado a terminar de cursar en secundaria para rendir exámenes de admisión a una beca deportiva, que le fue dada rápidamente, así que ellos dos irían a una universidad diferente a la que él se dirigía, una universidad que era conocida por su campus deportivo en la zona. Por fin, esos dos, el niño vaca, y Ibari, dejaban de interponerse en su camino. A la universidad, iban él, el 10º, y la novia del 10º. El 10º seguía un poco preocupado por la forma en la que el dueto Piña se había desaparecido, ni bien Haru dejó el país, pero a él no podía importarle menos. Bueno, si el 10º se preocupaba, así que él se preocupaba también. Y también estaba la posibilidad de... Con movimientos rápidos y certeros, tomó un cigarrillo, y lo encendió para dejar de pensar en la posibilidad de que en realidad, Haru y ese grupo se hubiesen fugado juntos, y que todo ese tema de los Chienbuchase era una ilusión montada por ellos. Si aún pensaba en eso, era únicamente, porque eso sin dudas lo relajaba más que la idea de Haru yéndose por propia voluntad con esos monstruos. Aunque lo que había visto. Kia. Gokudera-san. El grito, asustado y sorprendido de Kyoko, lo arrancó de sus cavilaciones. Al parecer, sin mirar dónde iba, se había dirigido a la cafetería de la universidad, donde estaban el 10º y su novia. Su jefe tenía cara apenada. No tanto como durante la graduación, pero... podía imaginarse que había interrumpido. Se inclinó a modo de disculpa, y sonrió, diciendo energéticamente que vigilaría que nadie más entrase hasta que el jefe quisiera, y aprovechó esa excusa creíble para irse de inmediato. Por supuesto, no le permitía alejarse mucho, pero aún le permitía no verlos. No quería verlos. O, más correctamente, le dolía hacerlo. Por supuesto que no quería apartar sus ojos de las acciones de su jefe, pero... desde que se había ido la mujer estúpida, todo le molestaba. Principalmente las parejas. Ya había pasado un mes, así que había tenido mucho tiempo de reflexionar, y sabía qué era. Lo sabía muy bien. Y no era tonto, sabía que eran celos y nada más. Entendía que no decirle todo a su jefe solo le haría más daño a sí mismo. Pero, al mismo tiempo, condicionaría su actuar. Y él, condicionar a su jefe. No, no sería él el que hiciera eso. Primero comería la comida de su hermana. Con gusto. Sobre todo, después de la graduación. Sentía que nada de esa relación debía ser mencionado cerca de su jefe, después que lo hizo ir a buscarlo al Love Hotel. El eco del sonido de puertas abriéndose lo sacó de sus recuerdos. Imbuido en su propia fuerza de voluntad, vio la hora, dio 3 golpes suaves y discretos en la puerta de la cafetería, escuchó que cambiaba el peso en la silla, y supo que no debía entrar. Desde fuera, anunció. 10º, es hora de dirigirse al aula. Nunca se enteró de lo feliz que hizo a su jefe. Tsuna, que estaba abrazando a Kyoko con la punta de los dedos, y viendo cómo le indicaba que, aunque estaban solos, no era lugar para iniciar nada, recibió esa indicación como venida del cielo. Vamos, Kyoko, no queremos llegar tarde, ¿verdad? Ella trató de tentarlo con un puchero tierno, y abriendo descaradamente uno de los botones de su camisa, pero al ver que su novio era serio con eso, decidió dejar de tratar de tener relaciones con él por el momento, y se rindió, yendo obediente al aula. Tsuna se quedó solo por unos segundos, respiró hondo, y controló el violento temblar de todo su cuerpo. Levantó los ojos llorosos del techo, y se los limpió con rapidez. Tomó el café de un solo sorbo, y como esperaba, se quemó la lengua. Salió a encontrarse con Gokudera, que no le preguntó nada al ver la cara de Kyoko, pero al verlo salir con ojos llorosos obviamente se preocupó. Que Ewa le indicó, mostrando lo irritada que tenía la lengua.
Eso pareció calmar a su mano derecha momentáneamente. Hasta que insistió en que debían ir al hospital. Hablar le dolía a Tsuna, pero negó vigorosamente hasta que su amigo le propuso que debían ir a la enfermería. Allí se dirigieron, cada cual sumido en sus pensamientos, que eran parecidos aunque no tenían forma de saberlo. Ambos pensaban en el amor. En qué era y cómo se debía sentir. Porque los dos creían amar a alguien, y ninguno de los dos había tenido dudas hasta la graduación. Llegaron a la enfermería aún sin encontrar respuesta. Al verla vacía, Gokudera supo que algo malo pasaba. La enfermera era una mujer casada con su trabajo, orgullosa de nunca irse por nada. Tsuna fue el primero en notarlo. Logró tirar a su mano derecha al piso justo a tiempo. Caían cuando escucharon romperse el vidrio. El proyectil se enterró en la pared de la enfermería, casi rompiéndola por completo. Parecía estar envuelta en llamas generadas por la fricción, pero finalmente redujo su velocidad y terminó cayendo al piso. Ahí lo agarró Tsuna, mientras Gokudera se aseguraba que ningún otro proyectil similar llegase del mismo lugar que este. Al castaño le dio un escalofrío al notar que era lo que casi destruía la pared. Sabiendo al instante quién la había enviado, tomó la pelota de béisbol y leyó lo que estaba anotado en ella. Reunión en tu casa por la noche hoy. Reborn. El 10º temió. No solo porque Reborn le había dicho que no se contactaría de nuevo a menos que fuese importante, o que tuviese vacaciones, y en parte porque no había sido personal. Era algo muy extraño para su tutor que no lo fuese a buscar personalmente. Entonces escucharon unos pasos apurados, y la puerta se abrió de par en par repentinamente. Gokudera preparó varias tiras de dinamita, y enfrentó enojado la puerta, en la que uno de los profesores que ambos compartían estaba temblando, transpirado, y jadeando. Los miró a ellos y a la pared, y cuando volvió a mirarlos a ellos, se puso incluso más pálido que antes. Joven. ¿Qué eso es? Señalaba aterrado las dinamitas que Gokudera sostenía en la mano. Ante la mirada, y reconociendo al profesor, supo que debía apagarlos y guardarlos. Tsuna rápidamente fue a ver que su profesor, hombre mayor, estuviese bien. Profesor Índigo. Pensé que no volvería de la junta hasta la semana que viene. No logró distraerlo mucho, pero para cuando el hombre volvió a mirar a Gokudera, él ya había guardado las dinamitas, y eso confundió y alivió bastante al hombre, que siguió mirando a ambos como quien ve fantasmas. Les preguntó, balbuceante, sobre toda la situación, pero en respuesta ambos se miraron, como si no entendiesen, y volvieron a mirar al hombre, que evidentemente trataba de entender todo lo que acababa de ver. Se quedó balbuceando ahí, en la puerta, hasta que respiró profundo, y... Ese sí, hubo un descubrimiento en la excavación, así que volví antes a reportar los descubrimientos. ¿Ustedes qué hacen aquí? Deberían estar allá. Incluso la enfermera está, nosotros estábamos yendo. Pero ahora es usted el que se debe a cura. Ah. ¿Qué rayos le pasó a la pared de la enfermería? Entre los dos, lo tomaron, y diciéndole que no era nada, lo llevaron a una de las salas de conferencias de la universidad, esperando que fuese la correcta. Lo dejaron ahí, y luego fueron a buscar asientos dentro, escapándose entre la multitud de estudiantes. Con solo mirarse entendieron que ambos pensaban similar qué pasaría esa noche. La charla de arqueología fue como lo podrías esperar. Tsuna se durmió, y Gokudera quedó extasiado por la gran cantidad de datos científicos extraños que recibió. Cuando 3 horas después, finalmente finalizó esa exposición, ambos decidieron tomarse libre el día, y apurarse a llegar a la casa Sawada, llevando con ellos a Kyoko. La preocupación enseguida se intensificó porque Nana no estaba. Un papel, escrito en su letra, le avisaba a Tsuna que se había ido a reclamar ese premio que le había comentado. El chico, por supuesto, no pudo aclararle a su amigo ni a su novia de qué premio hablaba. Bianchi no estaba por ningún lado. Y no había ni rastro de los niños. Los tres se mantuvieron a la espera mientras las horas pasaban, lentas y perezosas. Alrededor de 6 horas después, llegaron Ryoi y Yamamoto. Y lo más extraño, fue que media hora después, llegaron Chrome y Ibari. Finalmente, llegó Reborn, arrastrando consigo a Lambo. Y por primera vez en mucho tiempo, la familia estuvo completa. Y aunque no los tendría que sorprender, a Tsuna y a Gokudera les dio un escalofrío cuando el pequeño Reborn les dijo: ¿Y, Tsuna? ¿Para qué nos juntaste? Hubo varios sonidos sorprendidos, porque al parecer no eran los únicos que habían sido citados por Reborn. Enseguida pidieron explicaciones, y amenazaron con irse, hasta que una voz masculina se alzó por sobre todas las demás.
Bueno, si son un grupo de almejitas crédulas, ¿verdad? El grito de sorpresa fue incontenible. Profesor Índigo. ¿Qué hace usted en mi casa? Reborn se puso frente a todos, apuntándole entre los ojos al hombre mayor, que se sacaba un sombrero de vestir y hacía una reverencia. No porque realmente se animase a enfrentar al hombre mayor del avión, pero sabía que era el más cercano a un enfrentamiento. Los demás no tenían oportunidad. Buenas noches, bongolas. Mi nombre es Rickert Índigo. Segundo al mando de los Chien Duchace. Y hoy vengo a hablar con ustedes en ese rol. ¿C con nosotros? Bueno, no con ustedes. Mi jefe debe haber llevado a su jefe a un lugar privado. Dijo el hombre, mientras abría una alacena y dejaba en ella una cámara encendida y yo estoy acá para asegurarme que no hagan nada estúpido. Su sonrisa, normalmente amable durante clases, era cruel. Tsuna no sabía qué hacer pero enseguida notó que Mukuro se transformaba, a pesar de que Chrome no quería. Podía ver el miedo en los ojos de su guardián. ¿Qué rayos había pasado? Reborn también estaba en guardia, más de lo que lo solía ver. Le recordaba al caso Checkered Face. Del otro lado de la conexión de la cámara, no veía a la generación que debería heredarlo, y miró de nuevo a Pierre, que se reía como si no le importase lo que pasaba. Adelante. Le dijo el francés. Pero todo el castigo que los Simone reciban por desobedecer tus órdenes, será infligido a los pequeños ahí, agua. ¿Quién es esa pequeña vaquita de ahí? Sería algo muy malo matar a alguien frente a él, ¿no? Es adorable su pijamita. ¿Qué tiene? ¿5 años? La familia Ziegler recibió la repentina orden de irse, y abortar la misión de castigar al 10º Simone. Capítulo 17 Precio. Eran pocas las veces que Haru podía simplemente felicitarse por una decisión. Pero Francia fue la decisión correcta sin dudas, pensaba mientras caminaba por la mansión donde medio mes antes, había ido con Emma la primera vez. Se había hecho muy amiga del dueño, gracias a su tío Pierre. Se sentó en medio del laberinto de rosas, y abrió su computadora portátil, mirando los dos relojes de la esquina superior izquierda. La computadora había sido un regalo de su tío y de Emma de bienvenida. La llevaba a todos lados. La amaba profundamente. Principalmente, esa esquina que tenía dos relojes. Uno tenía el tiempo en Francia y uno con el tiempo de Japón. Miró ese insistentemente, mientras iniciaba sesión, en una de las redes sociales que usaba, y veía fotos de sus antiguas compañeras de curso. Al parecer, habían ido a ver los Sakuras con sus nuevos compañeros de colegio y de trabajo respectivamente. Era un poco solitario que sus fotos no estuviesen con las de las demás, pero... Finalmente, la manecilla de la hora del reloj japonés marcó que allá eran las 7 en punto de la tarde, y enseguida, una ventana se abrió la invitación a una videollamada. Ella rápidamente aceptó esa llamada. Y su rostro se llenó de lágrimas involuntarias. Konbanwa. El familiar saludo, de tantas voces diferentes, aceleró el pulso de Haru, e hizo que en su rostro floreciera una sonrisa. Respondió con su voz cortada, generando risas en sus interlocutoras. Del otro lado, su antiguo curso de secundaria, en la escuela, posiblemente habiéndose metido de contrabando. Solo faltaría Haru ahí. Al parecer habían puesto un teléfono, sobre el que se abalanzaron todas en un confuso abrazo general. Todas empezaron a reír por el desorden generado, se acomodaron nuevamente. Siguió, como debía seguir, una serie desordenada de chillidos, risas, preguntas, chismes, y demás. Al parecer, a todas en el curso les había ido bien en lo poco que llevaban de universidad. Haru sorprendió a todas confesando que no había tenido vacaciones, porque le habían dicho mal las fechas de inicio, y había debido iniciar en su tercer día de estadía. Por supuesto, enseguida todas quisieron escuchar cosas de la tierra en la que no vivían. Haru contó con todos los detalles que pudo sobre su vida a ese momento. Su rutina con su tío, que le había pedido que la cubriese por las mañanas en la tienda, para poder ir a reuniones con editores, almorzaban juntos sin faltas, aunque más de una vez lo habían llamado editores furiosos porque se había ido en medio de reuniones importantes para estar con ella. Después de almorzar, ella iba a la universidad y se quedaba ahí hasta entrada a la noche. Había hecho rápida amistad con una parejita, Jinjak y Blanca, quienes solían acompañarla hasta cerca de su casa. Al parecer, hacía poco, Troyes era una zona de guerra y despiadado vandalismo, pero ahora lo único dañino que estaban dando vueltas, eran las abejas y los mosquitos durante los meses de calor.
No se sabía del todo el motivo del cambio, pero nadie quería preguntar demasiado, pero esa época había dejado una dolorosa impresión en la mayoría de sus habitantes, así que sus amigos solían acompañarla donde podían para asegurarse que llegase bien. También había notado que había un compañero, en una de sus clases, que solía mirarla en silencio por horas. No le hablaba, y si ella se le acercaba, se iba sin ningún tipo de explicación. Era un hombre de mediana edad de ojos grises y que tenía las paletas torcidas para adentro. Sus compañeras, igual que ella, pensaban que era un potencial peligro, y que debía alejarse de él lo más posible. Por fin, llegaron a lo que Haru quería escuchar: cómo estaba todo allá. Una de las chicas, dudando, le confesó, porque más que un chisme, lo dijo tan preocupada como si lo confesara, que se había logrado entrar en la Universidad de Tokio, y que parecía que uno de los amigos de Haru iba ahí. Una chica, Shrome Dokuro, o algo así. Haru aprovechó para tratar de tener más información de su amiga, pero sin ganancia. Decidió descartarlo y volcarse a sus compañeras. Después de todo, ninguno la había llamado, ni habían respondido a sus llamadas de ninguna manera. Cuando dejó de hablar con sus amigas, era tarde, pero Troyes era una ciudad tranquila, a pesar de lo que decían sus amigos de facultad, así que caminó sin miedo hasta el edificio donde vivía junto a su tío. Le sorprendió mucho ver las ventanas del departamento iluminadas, así que se apuró a llegar. Pidió el ascensor, pero como estaba en el último piso, decidió que iba a ser muy lento. Tomó las escaleras, saltándolas de 3 escalones en 3. Pero cerca de la puerta que comunicaba con su piso, comenzó a caminar lenta y silenciosamente. Lo había visto hacerse tantas veces que sin darse cuenta sabía, más o menos, qué debía hacer. Cuando escuchó las voces, se quedó quieta, todavía a varios metros antes de llegar cerca de la puerta. Al parecer, había una pérdida en uno de los caños de la cocina, de ahí podía ver claramente las marcas en la pared y esta había carcomido parte de la zona que comunicaba con la cocina. Las voces se escuchaban tan claramente, que podía identificar enseguida de quiénes eran. Hablaban un francés tan claro, que entender qué decían era demasiado fácil. Lo sé, Yedra, pero ¿qué quieres que haga? Quería matarlos desde hace tiempo y lo sabes. Eso no es excusa para meterse en su casa, citarlos a todos y dominarlos con rehenes. La voz de su tío sonaba extremadamente cansada, pero las palabras que decía le parecían a Haru totalmente irreales. ¿Toma de rehenes? ¿Hablar de tomar vidas tan fácilmente? Su tío era una persona tan dulce que ni siquiera escribiendo se sentía cómodo lastimando personas. Pero está bien. Me alegra que no los hayas matado a todos, Top. Hubieras complicado todo. Lo sé, Yedra, por eso no lo hice. Por ti. Y por la princesa. Por cierto, ¿qué harás con ella? Puedo notar que la estuviste preparando para heredarte. Y esa era la idea de que venga desde el inicio, ¿no? Haru, a pesar de todas las dudas que tenía, podía reconocer rápido que esa voz era la del dueño de la casa gigante con el jardín de rosas que le solía prestar el lugar. Aunque, contrario a cuando le hablaba a ella, su voz era ahora fría. Voy a preguntarle si quiere ir conmigo. Sé que es una oferta poco honesta, pero si la acepta, le explicaré todo. ¿Quién soy, qué quiero y por qué ella? Y lo de sus amigos también, a pesar de lo mucho que todas esas palabras estaban afectando a Haru, su tío las dijo con un tono indiferente, y sí, ese era el objetivo, y el precio de que venga. Pero es mi primavera, esa pequeña. Si ella no quiere, buscaré otro. Y trataré de que quede por fuera de todo esto. Sabes que ella ya no puede permitirse eso, tu hermana. Ya le quitaron eso. Incluso sin ustedes, ella ya fue identificada como aliada de las almejas. ¿Realmente crees que puede ser libre de la mafia? Un silencio pesado cayó sobre el tío y la sobrina. Eso era cierto. Como ella siempre los había visto como amigos de interés amoroso, nunca había pensado en las consecuencias de sus contactos. De repente, la voz de su tío se escuchó con fuerza. Por supuesto. Yo no voy a permitir que ella se vea afectada por una decisión tan inocente a esta edad. Así deba morir, voy a dejarle el camino a una vida libre de lo que ella no quiera. Ahora vete, debe de estar por llegar. La ventana de atrás te va a servir, ¿no? Ya no soy tan ágil como antaño, Pierre. Pero sí, todavía puedo salirme por la ventana sin más. Suerte con la princesa. Haru se quedó unos segundos más ahí, congelada, antes de volver lentamente sus pasos, y tomar el ascensor. No sabía si quería volver al departamento. Se sentía extraña. Engañada.
pero, al mismo tiempo, aliviada. Una vez que entró en el departamento, su tío la recibió con un cálido abrazo, como siempre. Haru había sabido desde siempre que su tío era el más extraño de todos. Pero no se imaginaba. Podía ver claramente ahora, que su tío, igual que Reborn Itsuna, era parte de la mafia. Pero, aún así, cuando él le preguntó si ella podía ir con él ese fin de semana a Suiza a una junta de editores, le dijo que sí, con el mismo entusiasmo y cariño que hubiese usado si no hubiese sabido nada. Porque ahora quería saber. Saberlo todo. Y una vez que dijese que sí, solo varios días la separarían de eso. Capítulo 18 Hotel Suiza. Fue un proceso lento. Para matar un poco de tiempo, Haru decidió probar suerte, y mandarle un mensaje a Xrone. Se preguntaba si su amiga aún conservaba su número. Y, como era costumbre, llenándose de actividades de la facultad, de llamadas con sus amigas de secundaria, y con Enmai buscando trabajo. Lo peor de la espera, eran las noches en las que no había mucho para leer. Una vez que se acostaba, a pesar de haber estado tan activa durante todo el día, no podía dormir. Se había acostumbrado demasiado a quedarse en cama, simulando dormir, estando realmente en guardia por si alguien atacaba, por si los niños necesitaban algo, por si escuchaba. Sí, las noches eran la peor parte, pero también pasaban. Una vez que empezaba a pensar en las posibilidades de que su tío fuera parte de la mafia, comenzaba a llorar amargamente hasta quedarse dormida. Por suerte, era poco tiempo. Solo un par de noches la separaban. Y, por supuesto, había estado recopilando información durante esos 2 días. Sabía que Enma iría. Y sabía que todos a los que se encontraría serían miembros de la mafia. Había sospechado que Enma era uno, pero esto venía a confirmarlo también. Oh, bueno, todavía no. Al fin, que solo había supuesto que su tío era parte de la mafia por la forma en la que había hablado con Rickert. En la conversación no habían confesado nada. Solo algunos crímenes, que siempre podían ser referidos a otras cosas, como interpretaciones de los libros de su tío. Él solía pedirle ayuda a Emma y a ella con esos. Y hablando de eso, ¿a quiénes había secuestrado? La intriga era mucha, pero supuso que ese fin de semana también le dirían eso. Finalmente, llegó esa mañana, en la que su tío tocó suavemente la puerta, y le dijo que el desayuno estaba listo. Cuando ella abrió, lo vio con un ramo de rosas blancas, y una sonrisa de oreja a oreja. Escondía algo en su brazo izquierdo, y ante su mirada de duda, no le dio ninguna respuesta, solo que ella se merecía esas flores por querer ir con él al viaje. Inmediatamente, Haru supuso que era un acto de inicio en la mafia, así que, aunque le agradeció las flores, sintió un peso en el estómago. Y más aún, al tomarlas y sentir un pinchazo en la mano. Como su tío le indicó, salió primera, mientras el mayor iba al baño y tomaba el botiquín. Con el rabillo del ojo, pudo ver que su tío se metía en su pieza primero y luego se dirigía, raudo y veloz, al baño. Al salir de su habitación ya no tenía nada escondido en la espalda, así que posiblemente, lo hubiese dejado en su habitación. Era una lástima que su valija estuviese en el local, y ella ya estuviese cambiada, así que no tenía excusas para ir a su pieza y ver qué era el misterioso objeto. Pero eso no cambió la forma de actuar de su tío, así que tampoco la forma de ella debía afectarse. Eso lo había aprendido muy pero muy bien en sus años engañando a todos a su alrededor. Se dirigió como si nada a dónde debía ir, meditando posibilidades en lo que llenaba un vaso con agua para dejar las flores dentro. ¿Anillos? Tsuna y los demás habían peleado por algunos, lo recordaba patente por el tiempo que había fantaseado que esos fuesen los anillos de boda. Sacudió su cabeza para sacar al castaño de sus pensamientos. No pudo apreciar lo extrañamente sencillo que eso fue, debido a que una nueva posibilidad estalló en su mente rápidamente: un arma. Sí, como había dicho el señor Índigo, ella no podía escapar de toda esa locura, regalarle un arma sería hasta lógico. Fue por eso por lo que aún dudando descartó la idea de su cabeza. Y ya no tuvo tiempo para preguntárselo más, porque su tío llegó a la cocina, y como si pudiese escuchar sus pensamientos, ella se obligó a sí misma a dejar de pensar en todo lo referente al tema. Desayunaron en un silencio a medias, intercambiaron unas cuantas palabras, pero eran palabras que tenían poco y nada de sentidas, que podrían no haber sido dichas y que solo tenían función de ruido previo a subirse al auto. A pesar de que la duda la consumía, Haru estaba muy decidida a no preguntar nada, porque sabía que no tenía sentido. Conocía demasiado bien a los hombres como para siquiera abrigar dudas sobre lo que le diría su tío.
Pero también sabía que no decir nada se vería sospechoso, así que mientras viajaba aprovechó para tratar de sacarle toda la información a su tío con sus preguntas inocentes. Sabía que, incluso si Pierre sospechaba que ella empezase a preguntar, si sumaba unos cuantos ahí. Y de su. Y su nueva variante Gary todos pensarían que solo era siendo curiosa, y ya. Como siempre. Como si no sospechase nada. La tonta Aru. No lo decía despectivamente. Realmente, se había esforzado mucho para crear la tonta Aru. Gracias a no prestar atención a esos detalles que notaba, la gente no sabía que ella los notaba. Por ejemplo, ella desde siempre había notado que había viajes por la editorial y viajes por la editorial. Solo que siempre había pensado que su tío estaba viendo a una mujer. Los viajes, como ese, eran anunciados con mimos sorpresa más recurrentes que antes, como las rosas en su habitación, o acceder a comprarle todo un closet de ropa nueva, cosas así. Ahora entendía que era porque posiblemente su tío no sabía si. No, no quería pensar en eso. Era la tonta Aru, no la Aru llorona. Debía mantenerse alegre esas horas de viaje. Pierre, por su parte, estaba más o menos igual. Estaba pensando en cómo codificar la información de tal manera que no fuese mentira, pero que no fuese cierto tampoco. Y al mismo tiempo, estaba repasando los planes en caso de que Aru no quisiese saber nada. Y estaba tratando de disimular lo mucho que lo asustaba la idea de que los Bongola dijesen que sí, pero que todo esto fuese una trampa, y en realidad estaba llevando a Aru a su muerte. Porque era una posibilidad. Los dos charlaban, tan metidos en sus pensamientos que no se daban cuenta de lo que decían, ni de lo que decía el otro, a tal punto, que, si hubiese un micrófono en ese auto, los escuchas pensarían que o se habían vuelto locos, o habían sido descubiertos y ambos, tío y sobrina habían empezado a hablar en un código que solo la familia manejaba, porque las palabras llevaban tiempo sin tener significado. Pero finalmente, y para alivio de ambos, llegaron al lugar de destino, el Hotel Suiza, en Ginebra. Una hermosa estructura de vidrio y edificio antiguo restaurado, que reflejaba el cielo y los edificios alrededor, destacando por su propia belleza. A ambos les quitó el aliento enseguida, y ambos se sintieron inmediatamente pequeños. Casi con duda, Pierre dirigió su auto de evidente clase media, de un gris aburrido, y con golpes de uso continuo, a la majestuosa y lujosa entrada. Varios miembros de servicio se acercaron de inmediato a ellos, y lo atendieron. Claramente, ellos estaban igual de sorprendidos que los recién llegados. Pierre miraba a todos lados, y le dijo a uno de los que se acercaron, como si se estuviese disculpando. Ese sí. Tenemos una reserva a nombre de Mateo Windick. Terminó con duda, como disculpándose de antemano. Claramente se sentía fuera de lugar. Y Aru estaba igual. Los jóvenes de chaquetas rojas se miraron, y en pocos segundos, había otros tres alrededor de ellos, les habían abierto las puertas, y les habían alcanzado dos de esas cosas que servían para transportar valijas, y que Aru no sabía su nombre. Parecía que estaban por postrarse y adorarlos. Por supuesto, señor. Recién cuando el chico, con todo el esfuerzo del mundo, pudo articular toda esta frase en un francés muy esforzado, se dieron cuenta de que Pierre había pedido indicaciones en francés. Ya llamamos un traductor también, señor. ¿Y puede dejarnos su auto a nosotros, señor? Con una mirada cargada de vergüenza, de sentirse claramente fuera de lugar, ambos, tío y sobrina, se bajaron del auto. Pierre se trató de no quejar que quería dejarlo él, porque los chicos que habían salido a recibirlos realmente parecía que se estaban esforzando mucho por cumplir con alguna regla del hotel o pedido, y ambos trataron de no molestar. Pierre le pidió a Aru que fuera a hacer el check-in, que él los acompañaría y vería qué valijas podía llevar él. Ella asintió y fue a la enorme y muy lujosa recepción, donde los vieron entrar con duda y hasta recelo, una vez más, hasta que escuchó el nombre al que estaba la reserva. Ese nombre parecía un conjuro mágico. Aru enseguida tuvo no solo las llaves de ambas habitaciones, aparte tuvo una pulsera verde lima que decía All Access Granted, un mapa de las instalaciones en inglés, uno en francés y uno en japonés, y una de las despedidas más amables que había tenido nunca. Algo dudosa, fue hacia el ascensor, mirando al mapa tan concentrada que no notó que ya había alguien ahí. Pero enseguida notó cómo esa persona la miraba desde su rincón del ascensor. Le devolvió la mirada, así como él lo hacía, de reojo. Era morocho, de piel casi como nieve. Una forma de pararse muy japonesa, diría su tío. Sus penetrantes ojos, entre azul y grises, parecían increparla por algo. ¿No va a apretar ningún botón?
Recién entonces, ella notó que solo había ingresado. Soltó su característico ahí. Y procedió a presionar el de su piso. Pocos segundos después, se abrieron las puertas, y él dejó el pequeño recinto en silencio. Tenía un aire cool a su alrededor. Era difícil olvidar a Kyoya Ibari, si bien Haru solo lo había visto pocas veces. Por su parte, parecía que era seguro, porque no había hecho ninguna señal de haberla reconocido. Así que contaba con que estaba bien. Se bajó él primero, sin saludarla ni siquiera mirarla, y se dirigió a una habitación, como si se estuviese alejando de una completa desconocida, mientras en sus pensamientos y atrás de su cara de póker, analizaba todo lo que acababa de ver en ella. Podía ver, por la forma de caminar y reaccionar, lo activa que ella era. Tampoco se le había escapado a aquellos las miraditas que le daba en el ascensor, ella estaba consciente de quién era él, y de que podía ser vigilada. Debía estar acostumbrada a ser ignorada, por la forma en la que realmente no intentó iniciar conversación. Debía de tener una gran cantidad de empatía, porque enseguida entendió que él no quería iniciar conversación. Era, en definitiva, una persona interesante. Al entrar en la habitación, sonreía de tal manera, que Kusakabe sintió un escalofrío en su espalda. Haru hacía más o menos lo mismo, pero su análisis había terminado con muchos menos datos. Sabía que era Ibari, y solo se había concentrado en saber si él la había reconocido o no. Pero además de eso, cuando las puertas se abrieron dándole una idea de cómo se debía ver el paraíso, no pudo pensar en nada más. Contrario a su tío, que miraba absolutamente todo, ya en el subsuelo correspondiente a su auto. Se aseguraba de cada pequeño detalle, cada golpe, y sobre todo, cada arma escondida estaba donde debía. Y que, aunque estaba muy centrado en esa tarea, no lo estaba tanto que no notase que lentamente se acercaban a él, de todas las esquinas, su jauría. Por eso, no se inmutó cuando las risas sarcásticas de Índigo resonaron por todo el lugar. ¿Listo, Hiedra? Una silenciosa y lacónica sonrisa fue toda la respuesta. Parecía que Pierre estaba por llorar al mirar para arriba. Siento que me voy a casar otra vez. No se rían, pidió, como si fuera posible que se rieran de esa cara que él estaba haciendo. Temo perder mi libertad con esto. Y la de mi sobrina. Posiblemente nunca lo supiese, pero esa fue la frase que más marcó a Índigo en toda su vida. Fue esa frase la que decidió al hombre a hacer de la pequeña la sucesora de ese gran hombre. Pero como si lo fuese a decir en esa situación. Sabía que dependía de él cortar el aire de la forma adecuada, porque él era el que mejor conocía a ese hombre, sabía dónde dirigirlo. Entonces, dinos bien qué quieres que logremos arriba. ¿No es por eso por lo que nos estás esperando acá? Pierre le agradeció con una sonrisa y asintió. Conozco desde hace muchos años a Tim. Muchos, muchos años. Ambos lo hacemos. No voy a decir algo como que siempre me cayó bien, pero hubo algo, por lo que nunca le pude terminar de perder el respeto. Él sabe hacer negocios, y respeta a su familia. Esto no debe ser una trampa, y este es territorio seguro para nosotros, por lo que necesito que su principal esfuerzo sea dedicarse a comprar a la familia de Tim. Hacer amigos con ellos. Porque eso es lo que nos va a asegurar que tanto el 9º como el 10º líder nos apoyen aun si no quieren. Pero para eso me refiero a verdaderos amigos. ¿Entienden? ¿Y los amigos se hacen así, tan fácil? La mayoría no va a querer ser nuestros amigos, y mucho menos nuestros enemigos por el mismo motivo, las matanzas. ¿Piensas en eso, no, Jacqueline? La mujer le asintió al joven. Pero Pierre rió con ganas. No necesito que se vuelvan mejores amigos en ese fin de semana. Solo que busquen si hay potencial en la familia aliada para que lo logren. Con las negociaciones, trataré de hacer todo el tiempo posible, pero hasta ahí puedo prometer. ¿Se comprometen? Hubo un asentimiento al unísono por parte de los otros tres, y entonces, Pierre decidió soltar la bomba. Y también quiero que se vayan presentando ante Haru como miembros de la mafia después de la primera reunión que tengamos. Capítulo 19. Reunión editorial. La suite, que ocupaba casi todo el piso, tenía una de sus paredes íntegramente cubiertas por ventanales inmaculados. Desde ahí, Haru podía ver la luz del sol de media mañana iluminándolo todo. Ginebra se extendía a sus pies como si fuese una hermosa y muy detallada alfombra. Más a sus pies, una alfombra de verdad le hacía saber que eso era solo una comparación metafísica. Lo único que podía llegar a impedirle una vista perfecta, era el sillón Voltaire blanco de 3 piezas que estaba apoyado en el ventanal.
A sus lados, dos sillones, también Voltaire y también blancos daban un ambiente tranquilo y donde claramente se podría usar esa mesa ratona blanca y adornada con dorado para tomar algo y relajarse. Como si pudiera, con ese piano de cola, también blanco, a pocos pasos de los sillones. O el bar, que solo vio corriendo al piano, que estaba en su espalda. O las puertas. Que por supuesto, fue a abrir inmediatamente. Una llevaba a una habitación con una cama matrimonial, y un walk-in closet, con baño privado, y la otra llevaba a una habitación con baño privado, armario empotrado, dos camas gemelas individuales, y el microescritorio más pequeño, blanco y elegante que Aro había visto en su vida. Ambas habitaciones, sin embargo, coincidían en el hermoso ventanal que daba a una especie de lago gigante que Aru no sabía qué era, y en que tenían luces a las que podía regular el brillo y color que era la primera vez que veía también y que cada habitación podía ajustarle la temperatura como quisiera, con dos sistemas de medición, Fahrenheit y Celsius mientras miraba todo, como si estuviese en un sueño, notó las rosas blancas dejadas en el piano blanco, posiblemente por el personal de limpieza, y no pudo evitar sonreír, estaba encantada y aterrada. Hasta que escuchó la puerta abrirse atrás de ella. El hada se giró recordando que todo eso era posiblemente pagado por la mafia, y todos sus miedos de media hora antes, pensando en que, tal vez, era alguien para deshacerse de su tío. Pero no, de hecho, solo era su tío, que reaccionó igual que ella ante el excesivo lujo de toda la habitación. Lo primero que vio, fue a ella, y le sonrió yendo a abrazarla. Pero mientras estaba en eso, vio el piano detrás de ella. Y después los sillones, y después el bar. Y por último, entendiendo cómo se sentía, ella le señaló en silencio las habitaciones. Cuando volvió, él la miró consternado y le dijo con duda. Cometieron un error al asignarnos esta habitación. ¿Verdad? Ambos se sentían así. Lo cierto, era que parecía así sin dudas. Así que bajaron ambos juntos para reclamar. En la recepción, se encontraron con lo que parecía un tomate con cuerpo y bien vestido así de rojo. Estaba Emma Cozato de hablarle a las recepcionistas. Apenas balbuceaba algunas pocas sílabas incoherentes, pero solo con eso se notaba que estaba seriamente tratando de comunicar algo en inglés. La sola escena era suficiente para robarle carcajadas a Pierre, pero la cara de ternura infinita de su sobrina y la recepcionista hizo que toda esa risa desapareciera. ¿Podía ser que Emma había aprendido que su mejor punto era la ternura? Luego le vio la cara al niño, y se dio cuenta que no, él trataba de comunicarse en inglés, para quejarse de algo, pero no podía pronunciar correctamente nada. Ahí le volvieron las risas y no dudó en pronunciarlas, apoyando una mano en el hombro del pelirrojo. Ya, actually. We are the same issue our rooms are probably wrong. Can you check please, sweetheart? Si sus problemas pronunciando inglés lo habían puesto rojo, la solvencia de Pierre lo relajó inmediatamente. Le dedicó una tímida sonrisa, hasta que vio a Aru y su cara volvió a ser tanto o más bordo que antes. Te queda bien el corte. O por lo menos, eso quiso decirle, pero enredado con las palabras y las emociones como estaba, solo terminó mordiéndose la lengua. Pero, y para aprobación a regañadientes de Pierre, eso logró que Aru se acercase más y lo calmase con mucha más ternura que su primer comentario hubiese logrado. Para envidia del hombre de pelo negro y patillas rizadas que observaba toda la escena desde una puerta de ascensor que lentamente se abría. Reborn pensó seriamente interrumpir la escena, motivado únicamente por los celos, pero repentinamente, el recuerdo del hombre que lo había abordado en el aeropuerto y había reducido a toda la 10ª generación a rehenes estaba demasiado presente en su memoria, así que decidió solo subir a las habitaciones antes de siquiera registrarse. La amenaza era estricta y él sabía que los perros de caza estaban lo suficientemente locos como para cumplir con la promesa de torturar a Ipin si ellos le hablaban a Aru antes de la reunión. Esperaba no encontrarla de nuevo. No podía contar con que, justo en ese momento, un ignorante Tsuna salía de las puertas del ascensor y sus ojos reconocían a Enma. Por supuesto, lo primero que pensó fue en hablarle. Tardó en notar que su amigo no estaba hablando con un miembro de los Simone, o por lo menos, no unos que él conociera, estaba hablando con una chica de aparentemente su edad y dos ancianos. Ella tenía un pelo negro brillante, y un conjunto deportivo pero delicado. No sabía cómo expresar eso, pero la chica inmediatamente le dio cosquilleos en todo el cuerpo, lo que inicialmente lo asustó un poco. Así como a su novia, le había dado un poco de miedo este viaje, siendo que seguramente se encontraría chicas hermosas como la que tenía enfrente, temía serle infiel a su novia.
Encima las cosas estaban un poco tensas entre ellos todavía. Sin embargo, se dio cuenta que este cosquilleo era muy diferente del que sentía cuando veía a Kyoko, y se relajó. Era más profundo, y ligero, fácil de ignorar. Y si tuviese que asimilarlo a una emoción, sin dudas, sería nostalgia. Pero, ¿por qué? Decidió acercarse y averiguarlo por sí mismo. Cuando sus ojos pasaron al último miembro del grupo, uno de los ancianos se había ido y miles de millones de alarmas se dispararon en su conciencia. Rápidamente se puso en guardia y abandonó la escena en silencio. Sabía que era un enemigo muy por fuera de su liga en ese momento, así que optó por irse. Aunque detestaba la idea de dejar a Enma solo con ese tipo, parecían llevarse bien, así que decidió creer en su amigo y en su capacidad de juzgar a la gente por el momento. Él, por su parte, fue a encontrarse con Nono. Necesitaba hablar con él. Por suerte no les habló. Porque, incluso más que las consecuencias que Pierre habría llevado a los Bongola, la pena que le daría a Emma descubrir que lo había visto hablar con Aru, podrían más que el joven mafioso. Sin embargo, cuando de repente Pierre sonrió aprobadora y maliciosamente, Emma miró automáticamente alrededor, imaginando lo que había pasado, pero no había nadie ya. Miró a Pierre sin entender, pero no obtuvo ninguna respuesta, más allá que la de la recepcionista informándoles que no había ningún error con sus habitaciones, y que a todos se las habían indicado correctamente. Lo cual era un verdadero shock para todos, que estaban acostumbrados a que los lujos se pagaban caros. Por fin, Pierre confesó que tenía una idea de por qué podía ser. Él llevaba tiempo en buenas relaciones con el dueño del hotel y su cadena, pero como lo reconocía como hombre de negocios jamás le pediría quedarse gratis en ese lugar y mucho menos en una suite como la que le había reservado. Los otros dos asintieron, incrédulos por la idea. Al parecer, Emma y su familia tenían el piso de abajo de Haru y Pierre, y cada uno tenía una habitación casi tan lujosa como la del tío y la sobrina, aunque mucho más chicas. Pero al parecer, no había demasiado problema con eso, debido a que según le informaron en ese momento a Aru, el viaje o por lo menos la reunión solo iba a ser durante ese día, si todo iba bien. Pierre le informó aparte, que él le había comentado a un amigo, que quizás debían pedir habitaciones en el hotel para quedarse, por si las negociaciones duraban mucho. Pero, cuando al llegar se enteró que le había reservado semejante suite, se había acobardado un poco. Posiblemente, era demasiado. Por otro lado, todo iba a estar bien siempre y cuando su amigo no se las cobrase, porque estaba seguro de no poder pagar una noche en ese lujo. Así que, invitaron al pelirrojo a pasar a la habitación, para que se diera cuenta de lo que estaban hablando. Y así, el joven pasó unas horas agradables con el tío y la sobrina, hasta que unos golpes dudosos se escucharon en la puerta. Enma. Ya es hora. Eso viejo. Deja de dormir la siesta y vamos. A Haru se le fue todo el color del rostro sin que pudiese evitarlo. Por mucho que intentó que no la descubriesen, podría reconocer la voz de Blanca, su amiga de la universidad, donde fuera. Trató de disimularlo, pero enseguida notó que los otros dos estaban muy ocupados por ocultarse ellos como para haberlo notado. Les sonrió. Parece que ya va a empezar la reunión. Ustedes vayan, yo me cambiaré, y voy a pasear un poco por el hotel. Aliviados por la ayuda, ambos asintieron, le dijeron que se divirtiese, y rápidamente, se fueron, tratando de abrir la puerta la menos posible, para que no hubiese contacto visual de ninguno de los lados de la puerta. Por su parte, Haru hizo exactamente lo que les había anticipado a sus compañeros. Ella se puso un vestido formal, que era de una sola pieza, y se arregló un poco el pelo, para después bajar y dirigirse al restaurante que tenía incorporado el hotel. Tuvo que caminar bastante, y pasear por las diferentes partes del hotel. Conoció el gimnasio, el spa y por un segundo, se planteó que fuese ese edificio que se podía ver atravesando el jardín, hasta que finalmente encontró un mapa que le informó que ese lugar eran los cambiadores de la pileta exterior. Aparentemente, el restaurante estaba al lado de un bar, y podía llegar a ellos, o bien saliendo y caminando por la fachada del hotel, o bien atravesando el gimnasio. Tomó esa opción, debido a que tenía un vestido, y no le gustaba la idea de salir y estar a merced de los vientos. Volvió al gimnasio, y lo encontró bastante lleno. Le llamó la atención un grupo en particular. Estaban escuchando atentamente a un hombre de pelo violeta de innumerables perforaciones y tatuajes, y estaban hablando en italiano. Ella podía llegar a suponer algo, pero como solo pasaba por al lado, no se quedó a escuchar lo suficiente como para identificar aquello que decían.
Rápidamente, fue a la otra puerta, que la primera vez había confundido con los cambiadores, y encontró el bar del otro lado. Iba a dirigirse al restaurante sin dudarlo, pero algo le llamó la atención. Ella tenía 18. Y en Japón era ilegal beber a esa edad. Sin embargo, ¿en Ginebra? ¿Cuál era la edad legal? Por pedir una copa no la llevarían presa, eso estaba segura. Se sentó con cierta timidez, y miró al cantinero. Y después detrás de él. Pero lo cierto era, ¿qué debía pedir? Nunca había bebido, así que no podría saberlo. Mientras ella revisaba etiquetas, y trataba de recordar a los adultos de su alrededor tomando, revisemos qué pasaba, solo a unos cuantos metros, detrás del restaurante, en la larga y lujosa sala donde estaban los líderes de la mayor comunidad de familia jamás creada, Bongola, siendo recibida por los locales Chien Duchase. Hubo algunos intercambios de protocolo, apretones de manos, murmuración de nombres y seudónimos, y una vez que todas las caras fueron vistas y asimiladas, Tsuna sintió un escalofrío al ver al frente de la familia al hombre que había estado charlando con Enma un tiempo antes. Algo acerca de él se sentía vagamente conocido o similar. A su lado, su antiguo profesor de universidad, y otras 3 personas que él no había visto nunca. 2 de ellos parecían tener su edad, pero estaban lanzándoles miradas a todos los demás miembros de Bongola, de manera confiada y aburrida, como si estuviesen buscando algo. Algo que él era incapaz de detectar. Y, sin embargo, no parecían hostiles. Por fin entendía, incluso más que de rehén, el miedo que tenía Reborn cuando hablaba de los perros de caza. Era difícil, incluso imposible, adivinar cuál sería el siguiente movimiento. Una vez que estuvieron todos acomodados, unas jóvenes de pelo rosado y máscaras entraron, haciendo que escalofríos bajaran por la espina de Tsuna. Tenían muy malos recuerdos con esa organización. Las Cervello se presentaron con su habitual falta de entusiasmo como las mediadoras objetivas de esa reunión. Nadie lo discutió demasiado, aunque sí hubo algunos murmullos de sorpresa. Ellas les dieron la palabra primero a los Chien Duchase, que se miraron, como si no hubiesen preparado nada y después Pierre se levantó, consiguiendo con ese solo gesto, sumir inmediatamente a toda la sala en silencio respetuoso. Se le notaba que no era un orador experto, pero sus palabras salieron con tanta fuerza que fue imposible ignorarlas. Gracias por haberse reunido hoy con nosotros. A mí se me conoce como la Hiedra Roja, y soy el líder del grupo apodado Los Perros de Caza. A pesar de los rumores que se esparcieron y lo que hice en el pasado, crecí para volverme un hombre que busca estar tranquilo, dedicarse a aquello que descubrió que le podía dar una vida en el mundo de los hombres civilizados. Ese fue el motivo que piense en una alianza. Y como Tim. No, debería ser formal, ¿cierto? Como Timoteo Di Gongola, aquí presente, me prometió su amistad y su alianza muchas veces, decidí dejarlos decidir a ustedes si dejarán que estos perros sean parte de su jauría o no. Le indicó con la vista a Riquet que debía hablar él, mientras se sentaba. Su mano derecha se levantó. Más de uno se acomodó en el breve discurso que le siguieron a las profundas y sinceras palabras de Pierre. Todos estaban pensando seguramente que, si bien Pierre podía ser un perro de caza, este tipo era, sin duda, una serpiente o una araña. Como dijo mi jefe, nos alegra que hubiesen aceptado nuestra invitación. Soy el dueño de este hotel, y me alegra ser capaz de recibirlos en él. Cualquier duda que tengan sobre nosotros, no duden en realizarla. Sitai. Su discurso se vio interrumpido por una explosión y un largo, largo grito de mujer. A Pierre y los otros perros se les fue el color de la cara, y lo mismo a Enma, a Tsuna y sus guardianes. La 10ª generación tenía de duda a flor de piel. ¿Un ataque? Ahora. ¿Y por qué escucharían el grito de Aruai de entre todos los lados? Pero no había tiempo para pensar. Los perros rápidamente se levantaron, y sus genuinas caras de preocupación transmitieron más de lo que podían hacer sus palabras. Din. Blanca. Cuiden a las almejas. Tras eso, todo se hizo caótico. Las ventanas de la habitación explotaron, y también lo hizo la puerta de la sala de conferencias. Allí había un grupo de personas, que el 10º Bongola rápidamente identificó como Calcasa. Portaban ametralladoras en sus manos, y máscaras antigas. Los miembros de la alianza no pudieron saber si pensaban usarlos o no, porque en algún momento Pierre se había puesto en 4 patas, ignorando su acomodado traje, y estaba saltando sobre ellos, arrancándoles la cabeza de un solo movimiento. Sin duda, sin piedad, sin siquiera preguntas. Los 3 hombres cayeron muertos.
La sangre brotó de ellos como cascada, y rápidamente el hombre que parecía tan pacífico segundos antes, ahora estaba rojo, bañado en esa misma sangre enemiga. Pero lo más aterrador, fue cuando se giró. Tsuna tenía un historial de personas locas con las que había luchado, pero esos ojos no lo dejarían dormir en mucho tiempo. Si tocaron a mi princesa van a agradecer lo que acabo de hacerles. Con esas palabras, Pierre Blanche dejó la sala, seguido del resto de los perros y de Emma. Tsuna intentó seguirlos, pero la mano, blanca firme y fina de la joven lo detuvo. No. No puedo dejar que usted vaya. Es peligroso afuera. Es más seguro aquí. Rápidamente, Tsuna pudo ver cómo el chico se había acercado al nono, y sacaba de Dios sabe dónde elementos de salud para él desde ayudas respiratorias hasta... ¿Eso era un desfibrilador? Pero no podía ignorar el grito, y se giró a sus guardianes. Vayan y asistan a Pierre y los suyos en todo lo posible. Capítulo 20 Pierre Blanche, y la sombra. A todos les costó hacerle caso, con la excepción de Ibari, que apenas escuchó el inicio de la conversación, ya había salido disparado de la sala atestada de gente, a su libertad. Pero entonces la vio Miuraru, rodeada de individuos. Y algo en él no lo pudo perdonar. Tomó una de las tonfas, e iba a ir a defenderla. ¿Solo esperaría ahí porque era una pelea de débiles? No lo sabía. Y antes de que tuviese tiempo de estar completamente seguro, pasó. Ella no estaba temblando. Estaba ahí, con la cabeza gacha y los hombros caídos un segundo. Como desmayada, pero de pie. Los hombres parecían deliberar si la atacaban o no, cuando ella se giró al más cercano y, usándolo de escudo humano, se abalanzó contra los otros tres. No parecía la chica que Ibari tenía en su banco de datos había sido todo una mentira, como habían dicho los herbívoros. Parecía una bestia salvaje. Con las manos y nada más, golpeó a su prisionero contra los otros dos una y otra vez hasta que les rompió los cascos, salpicando sangre. Después, claramente por instinto, se acurrucó debajo de los cuerpos y, tras dudar unos segundos, se abalanzó sobre Ibari. Mientras cargaba, él tuvo un segundo donde la pudo ver claramente, y pudo apreciar que no lo veía. No estaba viendo detrás de él, ni estaba tratando de leer sus movimientos, era como si estuviese dormida con los ojos abiertos. La detuvo confiadamente con una tonfa, pero ella se movía tan rápido que tuvo que ponerse serio cuando ella le tomó las armas con firmeza. Empezó a golpear sus pies, punto de apoyo y principal debilidad de Ibari, según le había dicho el potro. Sacar los pinchos no mejoró la situación para el morocho, que se vio obligado a soltarlas y alejarse unos pasos para recalcular su situación. Sabía que los otros estaban al caer. Así que tomó a la joven de la cabeza, y trató de noquearla de un golpe seco. Pero eso solo funcionó por pocos segundos. Enseguida se levantó. Ahí entendió Ibari que sus sospechas eran correctas, ella no era consciente. La detuvo por los hombros e, ignorando sus salvajes mordidas para liberarse, le habló, esperando llegarle a esa manera. Por suerte para él que se excusaba diciendo que ese descubrimiento le había quitado todo lo divertido a la pelea, y no era que se sentía mal por no querer golpearla, eso la calmó, logró que su conciencia abriese los ojos y se enfocase en él. Aunque eso también fue por solo unos segundos, hasta repentinamente volver a caer inconsciente en sus brazos, seguramente por el golpe seco de antes. Enojado, estuvo tentado de dejarla ahí, cuando vio a Gokudera. Supo que era su mejor momento, él no podría decirle que no. Así que se la dejó en los brazos bruscamente y fue a buscar dónde estaba la acción. El italiano, por supuesto, no tuvo tiempo a reaccionar, y mucho menos de procesar del todo que esa era Aru, y que había que sacarla de ahí. Pero sí pudo hacerlo. Si bien quería pelear solo, y no podía soportar la idea de robar una presa, Ibari dirigió sus pasos conscientemente siguiendo de los de Pierre. Su forma de pelear era única. Quería ver más de eso. Le recordaba un poco a la de Shang-Tsus, y otro poco a la suya propia. No podía apartar los ojos de esa monstruosidad en la que aquel hombre se había convertido. Al parecer, el cinturón de su traje estaba absolutamente impregnado de pequeñísimas piedras de última voluntad. Que no servirían para iniciar ninguna caja, pero ese hombre claramente no las necesitaba. Ibari, y Yamamoto, que también seguía a Pierre de cerca, querían decir que ese hombre manejaba las llamas de última voluntad con perfecta técnica. Pero ambos sabían que eso sería una mentira. Lo correcto sería decir precisamente lo opuesto.
Pierre era controlado por sus llamas de última voluntad, completamente confiado en ellas, como si tuviesen mente propia. Como si pudiese entregarse de lleno a sus instintos más básicos. No caminaba como hombre, lo hacía medio agachado, a veces caminando con sus brazos y piernas, como en cuatro patas, y a veces usando solo las piernas, pero los momentos de hacerlo no eran lógicos, sino más bien arbitrarios. Sus movimientos eran erráticos, y claramente su percepción estaba nublada. No revisaba los lugares donde iba, pasando varias veces por el mismo punto, o incluso pasando por al lado de enemigos y no pareciendo percibirlos hasta que repentinamente los atacaba. Era imposible predecir qué haría a continuación, o cuándo pararía. De hecho, Rickert le salvó la vida a Yamamoto varias veces porque de repente lo cubría segundos antes de que Pierre repentinamente lo atacase. Aunque Yamamoto no veía de dónde salía ese hombre. Una de esas veces, realmente asustado por la cercanía de las manos llenas de sangre de Pierre, por puro instinto, trató de atacarlo con su katana. No supo cómo ni cuándo, pero la espada se partió en 1000 pedazos, y sus llamas de lluvia chocaron con otras, unas llamas de tormenta que no había visto antes. Esas llamas eran tan puras, que parte de su piel y las mangas de su camisa comenzaron a deshacerse, como si la hubiese sumergido en ácido líquido. Solo el conveniente tirón de Rickert le salvó la vida y la mano a Yamamoto. Si no, Pierre le hubiese logrado agarrar el cuello, y estaba bastante seguro de que ese sería su fin. Pero pudo ver los ojos de Pierre. Esos ojos salidos de control, que solo se movían sin fijarse en nada, en una furia ciega que todo lo consumía. Instintivamente supo que no serviría de nada rogar, negociar o siquiera pelear. Pierre lo mataría. No se detendría hasta matarlo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sobre todo, porque no sentía ninguna sed de sangre proviniendo de Pierre. Solo enojo. Su primer impulso fue volver corriendo donde estaba Tsuna, y sacarlo de ahí. Pero se obligó a seguir a Pierre durante unos cuantos minutos más. Tenía que estar seguro de que Pierre no pondría a su amigo en peligro. Armándose de valor, decidió seguirlo cuando el hombre volvió a precipitarse escaleras arriba, ignorándolo de nuevo. Él conocía esas escaleras. Reborn lo había obligado a estudiarlas varias veces por si le tocaba pelear ahí. Y Yamamoto empezaba a ver el porqué. Si no lo hubiese hecho, posiblemente ese hubiese sido su fin debido al espacio estrecho. Pierre parecía detectarlo más seguido. Pero conociendo el espacio, él podía mantener sus distancias, sin perderlo de vista. Por eso, él llegó a presenciar toda la escena. El momento en el que Pierre pisaba el rellano. El momento en el que las potentes luces se encendieron, en el que él sintió toda su energía drenada, y escuchó el único disparo. Y pudo ver la sombra que había activado el espacio anti-Trinisete, sonreír, con sus dientes doblados para adentro. Y pudo escuchar el jadeo de Rickert justo detrás de él. Capítulo 21. Recuerdos blancos. Esos ojos marrones, de brillos adorables e interminables. No podía apartar sus ojos de ella. Ella, era su hermana. Y la luz de sus ojos. El motivo y el resultado de todos los esfuerzos de su vida. Ella, y nadie más que ella. Rose. Su bebé. Y su bebé lo miraba con reproche. La pistola no hacía falta, Pierre. Él se rió sin poder evitarlo. Quizás. Pero trató de hacerte ojitos. Ella bufó y revoleó los ojos, y después le sonrió. Y le agradeció. Atrás de ella apareció Rickert. Ya me ocupé de eso. No deberían volver en un tiempo. Tras eso, miró a Rose y frunció el ceño. ¿Y puedo saber por qué te perseguían unos prestamistas? Sabes que si necesitas dinero. Ella volvió a revolear los ojos, y dio unas pataditas al suelo antes de admitir. No quería que supieran para qué quería el dinero. Pero ahora es muy tarde para eso. Debes decirnos. No, si no quieres. Pierre abogaría por ella, aunque ella le escondiera secretos. Pero se podía ver que le dolía el misticismo. Así que ella habló. Hay una persona que me está molestando. Que dice que se quiere casar conmigo, y me quiere hacer muy feliz y que me conoce mejor que nadie. Pero es un maldito enfermo. Al principio, pensé que solo estaba caliente conmigo. Así que le presenté a algunas de mis amigas, que son más sexys que yo. Pero insistió. E insistió. E insistió, y no es que no se los dije. Es el del bar, ¿recuerdan? Yo pensé que, con eso, no volvería a aparecer, pero volvió. La cara de sus amigos indicaba que ellos pensaban igual.
De hecho, Rickert había estado bastante seguro con la muerte del sujeto. Quería desaparecer por un tiempo. Conocía a un tipo muy amable. Un japonés. Quería irme a Japón por un tiempo para ver si es cierto lo que él me cuenta de su ciudad, y otros lados. Cierto. A pesar de no escuchar su nombre, esa fue la primera vez que Pierre había escuchado hablar del futuro marido de su pequeña bebé. Su hermana había sido un gran pilar en su vida. Rickert incluso bromeaba con que no le sorprendería encontrarse un día con ellos dos besándose. Rickert. Si hablaba de pilares de su vida, ese sinvergüenza era el número uno. Sabía que la vida iba a ser loca a su lado, cuando lo conoció. Cuando lo vio, era igual que él y su hermana, huérfanos de una de las peores zonas de Francia. La pelea de poderes, entre políticos, narcotraficantes, y corruptos de ciudades vecinas que veían la oportunidad, y descargaban por ahí todas las basuras reales y humanas de las que querían deshacerse. Había dejado el lugar. Pintoresco, por decirlo de alguna manera. Él había encontrado a su hermana siendo bebé en una bolsa de basura días antes. No estaba seguro de por qué la había recogido y llevado a una mujer, que tampoco estaba seguro por qué la había decidido amamantar como si fuese propia. Esos eran los tiempos simples. De cuando él no pensaba en y no conocía el concepto de beneficio personal. A Rickert lo encontró no en una bolsa de basura, pero en una caja grande. Él estaba absolutamente perdido. Lo miraba enojado, y se había indignado terriblemente al ver que alguien tan sucio y de tan baja cuna lo tocaba, aunque fuese para sacarlo de esa caja de madera en la que estaba. Cuando por fin lo sacó a pesar de Rickert mismo, y él vio dónde lo habían encontrado, se quedó pálido y manso, y se dejó llevar a donde Pierre quiso. Estuvo varios días así, siguiéndolo, en desconfiada obediencia, haciendo y diciendo nada más de lo que Pierre hacía y decía, hasta que, por fin, usó su boca para despejar las nubes negras de sus ojos, y le preguntó quién era, y por qué lo había salvado. Esa fue la primera vez que Pierre había escuchado de los nombres. Y prefirió que su hermana tuviese uno primero, por supuesto, para ponerse uno a juego su apellido no vendría sino hasta su adolescencia. En el momento en el que Rickert vio el estado en el que él y su familia, la otra gente que no podían pagarse ser parte del juego de poder, ni siquiera de quedarse al margen, se había indignado muchísimo. Pierre no lo entendió hasta mucho más tarde. Pero Rickert le dijo, una y otra vez, que él lo iba a sacar de ahí. Y que iban a vivir bien. Y sí, que podría llevarse a su hermana. Y por supuesto, cumplió con su promesa. Pero esa promesa, fue lo que para Pierre inició la amistad sincera entre ambos. Recordaba la cara de entre odio y disgusto, con la que miraba el basurero que había sido todo el mundo de Pierre a ese momento. Entendía que Rickert detestase ese lugar, pero mucho más adelante entendió, que esa promesa había sido también un juramento de venganza contra de las personas que lo habían metido en un ataúd y lo habían tirado a los 10 años en un basurero, a que se muriese ahí. Pero la imagen, cada vez más inestable y ambigua, se deformó hasta que otra cara estuvo frente a la de él. Una cara masculina, de un hombre de ojos grises y redondos que sonreía cuando no debería hacerlo. Y no solo eso, sonreía buscándole pelea. ¿Qué, no vas a terminar el trabajo, perro salvaje? Pierre miró sus manos. Estaban llenas de un líquido espeso y rojo. Todavía eran lisas y tersas. Sí, también recordaba esto, aunque muy vagamente. Estaba en ira, después de todo. Volvió a golpear al hombre que sonreía. Miró a su derecha. Rickert seguía ahí, mirándolo a él, para asegurarse que estaría bien. La posición tensa, los ojos afilados. Y como él, la piel tersa, apenas si surcada por una fina línea que parecía una arruga, pero era originalmente una cicatriz. Hubo un minuto de duda entre los dos. Realmente no habían pensado en matarlo, pero llegados a ese punto, es lo más humano, ¿verdad? Después de escuchar esa pregunta, la cara del hombre se transformó. Pasó a ser pálida, difícil descifrar en su mirada si era por ira o por miedo. Seguramente, era una mezcla, y Pierre lo entendía. Él tampoco querría que el motivo por el que lo matasen fuese porque tu enemigo decidió ser humanitario con él. Orgullo, quizás. Pero no tenía sentido seguir con ese. Había hecho llorar a su hermana, y más de una vez. Merecía algo peor que la muerte, pero no estaba dispuesto a dárselo. Rickert asintió, y cargó la pistola que siempre llevaba con él. El disparo fue certero, repentino y frío, un disparo entre los ojos. Y uno en el cuello, y otros 3 o 4 en el pecho.
Cargó de nuevo, y esta vez apuntó a zonas blandas, primero los ojos, después los genitales, y por último dentro de su boca, vació el cargador nuevamente. Mientras lo veía, el leve reconocimiento de la frialdad, casi de costumbre que tenía su amigo, y el leve asombro volvió a la cabeza de Pierre por breves instantes, mientras salían del bar, recogía a su hermana y se iban. Pero debía haber cerrado los ojos porque rápidamente esa imagen se desvaneció de su vista, y empezó a escuchar, lejos, una voz joven. ¿Quién sería? Estaba seguro de no haberla escuchado nunca, pero esa voz lo llamaba con ansiedad, como si lo conociera de toda la vida. Pero quizás si la habría escuchado. De repente, esa voz se le hacía muy nostálgica. Hacía unos segundos sentía frío, pero esa sensación iba lentamente desapareciendo. Ahora se sentía cómodo y tranquilo. No recordaba qué había estado haciendo, o por qué se ponía a recordar cosas. Pero quizás recordando obtendría esa información. Pierre decidió que sí, y se abandonó completamente a eso. Después de todo, hacía mucho que no se sentía tan liviano. Esa voz. Sí, el pequeño S. Cuando el pequeño S le llamó la atención. Esa había sido una época oscura en su vida cuando su hermana se había ido, prohibiéndole ir tras ella, porque estaba muerta. Era una época donde hasta el llanto de un niño lo irritaba. Así que dirigió furioso a la zona. Y lo que vio lo dejó helado en su lugar. Una belleza, de brillantes cabellos cobrizos, y una mirada marrón llena de poder, estaba desesperada, mirando a todos lados porque un niño estaba llorando, y señalándola. Al parecer, ella estaría buscando a sus padres. Se le acercó sigilosamente, y le apoyó una mano al pequeño en la cabeza. Instantáneamente el niño se calmó. Él miraba a la mujer que evidentemente lo había hecho llorar sin esa intención. Le gustaba. Su cuerpo era atlético. Y ella lo sabía. Su forma de vestir resaltaba muy bien sus puntos fuertes de cintura y piernas, mientras lo que usaba en el torso ofrecía demasiado para ocultar que no tapaba nada. Era la primera vez que esa mujer pisaba su pueblito natal. La habría visto, y la reconocería de cualquier otra forma. ¿Puedo saber quién es usted? También me gustaría ofrecerme a mostrarle los alrededores, viendo que es usted recién llegada. Ella lo miró con duda. Iba a decir algo, cuando el niño en su mano comenzó a tironear de sus dedos para exigirle atención. Pierre, no lo hagas. Esa es una mala mujer, que quiere arrestarte. Ambos observaron estáticos al pequeño primero, y luego entre ellos. La mirada de él sobre ella se afiló. Bueno, bien podía ser una oficial de algún servicio de inteligencia. Ciertamente, esas piernas no se conseguían en la caminadora. Estaba esperando algún tipo de excusa, pero la mujer se identificó enseguida, mostrándole una placa. Bueno, te encontré. No me voy a molestar por el descubrimiento. Agente del Mi-6. Violet Greenland. Vine a analizar si eres tan peligroso como tuvimos registros, Pierre Blanche. Él enseguida supo que, si la hacía desaparecer, iba a ser automáticamente catalogado de peligroso. Quiso evitarlo, pero empezó a reírse tan de repente, que hizo sentir a la pobre Violet Greenland que se estaba riendo de ella. Ella iba a saltar, pero de repente él le tomó las manos, y se las besó, en coqueta disculpa. Pido por favor que no lo tome personal, milady. Yo no me considero peligroso, pero ¿por qué no lo discutimos con una taza de café? Hay una cafetería muy buena bajando esta calle, creo que sirven un delicioso té también. Le dijo en un fluido inglés, que Rickert le había enseñado. Una cachetada le anunció que ella no era una mujer de las que aceptaban el repentino contacto físico sin aviso previo. El dolor penetrante de la cachetada lo marcó más que la marca roja que le dejó el golpe, y su propio corazón latiendo fuertemente lo aturdió incluso más que el niño que lloraba a sus pies. Sabía que tardaría años, pero que se casaría con esa mujer. Aunque lo primero que le dijo Rickert al verlo era que ni lo intentase, que cualquier otra mujer lo dejaría hacerle lo que él quisiera, y que no tenía sentido irse por una marimacho que sabía pelear. Violet era algo con lo que nunca habían estado de acuerdo. Para Pierre era el epítome de la belleza y gracia, solo segunda a su hermana y su sobrina. Para Rickert, estaba a pasos de ser un travesti. Y definitivamente, era una mala idea combinarla con Pierre. Pero una vez casados, ella obtuvo un título de abogacía, y juntos se dedicaron a mudarse a Troyes y limpiarla de todos los criminales, ya en la corte, ya en las calles. Ese había sido su segundo aire. Había encontrado lo que había venido a hacer a esa tierra.
Por eso, ni le había preguntado en el momento en el que había encontrado a los pequeños Simone. Por supuesto, habían tenido una gran pelea, la noche que él había llegado con 7 niños que había recogido, y le había explicado qué había visto suceder. Ella nunca se había retirado del Mi-6, ni siquiera por él y su matrimonio. Por eso, explicarle a ella que debían ayudar a esa nueva generación de pequeños futuros delincuentes, era algo que a ella no le entraba en la cabeza. Si querían ser delincuentes, los encarcelaría, eso era lo que se hacía con los delincuentes, su edad no importaba. Por suerte, esa pelea la ganó él, y ella aceptó que eran niños aún. Y que todavía no habían hecho nada malo. A las pocas semanas, ella quedó embarazada, y de su trabajo la obligaron a tomarse todo el embarazo de vacaciones. La convivencia con los pequeños terminó de reforzar esa idea, ellos eran igual de pequeños y de inocentes que Aru. Aru. Aún le parecía escucharla la primera vez que hizo uno de sus viajes de medio año a Japón. Había aprendido a leer y escribir únicamente para hacerse escritor, y poder disimular esos viajes. Y cada vez que veía a su sobrina, le parecía que había valido la pena. Pero nunca tanto como esa vez. La primera. El primer viaje, que de verdad había hecho por motivos laborales, y decidió llegar a casa de su hermana sin avisar previamente. Tocó el timbre sin saber muy bien a qué atenerse, al fin y al cabo, solo había recibido un mensaje de su hermana desde que se había ido a Japón, la invitación a su boda. Escuchó desde dentro, la voz masculina del hombre que se había llevado lejos a su hermana, pero que de alguna forma no había podido odiar por eso. Y de repente la puerta se abrió, cuando él dudaba si irse o no, y un pequeño pero ruidoso bulto, rodeado de mantas rosas, apareció en su vista. Antes de que su cuñado pudiese hacer nada, él tomó el pequeño bebé, rosado y regordete que se parecía tanto al que, décadas antes, había sacado de una bolsa de basura, que le entró pánico. Pero rápidamente notó que había una diferencia crucial entre los dos bebés. Este estaba sano, rodeada de una familia de verdad, y vivía en una casa calentita. La bebé, al sentir el pase de manos, enseguida dejó de llorar, y después de verlo por varios segundos, se empezó a reír. Y él supo que esa criatura iba a conseguir todo lo que quisiera, porque él se encargaría de eso. Un dolor en el pecho le advirtió, que sea lo que fuera que tenía que recordar, debía hacerlo rápido. ¿Qué había estado haciendo? Peleando. Su cuerpo estaba tan cansado, y su mente estaba nublada, así que suponía que sí. ¿Por qué? Hizo un esfuerzo. Recordó un enfrentamiento. Él y Rickert peleaban preocupados contra algo. Lo cual era raro. No muchas peleas lo habían hecho sudar. ¿Contra qué se enfrentaban? Ah, cierto, los Víndice. Ellos estaban rodeando a esa adolescente que terminaría convirtiéndose en Jacqueline. Ella, una niña por aquellos días, solo podía quedarse temblando ahí. Rickert le había jurado a él, por el nombre de Violet, que la rescataría. Y él no había podido no apoyarlo contra eso. Se habían enfrentado a una sombra, a una sola. Entre los dos estaban haciendo un trabajo decente. Pero, lo más importante de todo, habían logrado sonsacarle por qué perseguía a esa pobre chica. La mayoría de la charla la había hecho Rickert, pero al parecer, esa niña estaba al borde de la muerte, y se la llevarían para hacerla un víndice. Tenía el potencial, les había dicho. Pero les mentía. Él podía saberlo, no de forma racional, pero sí que lo sabía. Rickert nunca se enteró que la sombra mentía hasta mucho después, así que no le perdonó que hubiese atacado sin su permiso esa vez, sino muy tarde. Pero fue ese ataque, que le devolvieron con una llamarada negra que él no entendió muy bien, lo que convenció a los Víndice de las intenciones de ellos dos. Como si fuese un niño que intenta golpear a un adulto, los Víndice tomaron posesión de Pierre, y enfrentaron a Rickert. Le dieron a elegir a quién salvar. Él, enojado y todo, con todo el dolor del mundo, eligió a su jefe. Así que el monstruo dejó a ambos, y se fue. Nunca estuvieron de acuerdo en quién la había rescatado. Para él, era obvio que Rickert. Pero al parecer, Jacqueline y Rickert opinaban diferente. Sonrió. La leve, distante voz de Emma lo llamó. Enojado levemente, porque quería dormirse una siesta, trató de ignorarlo. Pero el grito de Aru lo convenció de abrir los ojos, y girarse. Pero lo que encontró no fue a Emma, ni a Aru. Ella le sonreía, como no lo había hecho en años. Había estado tan ocupado desde que se habían separado, que no recordaba lo mucho que le había dolido despedirse de ella. Y a su lado, otra mujer. Se levantó de un salto, y fue a abrazar a su mujer y su hermana.
Ellas lo recibieron con los brazos abiertos, y lo llenaron de besos, una en cada mejilla. Vamos, hermano. La pregunta de Rose hizo que entendiese todo. No me puedo despedir de Aru. Lo siento, amor. Ya no hay más tiempo. Él suspiró, y se colgó en ellas, haciéndoles cosquillas en los costados del cuerpo. Ellas salieron, corriendo y riendo. Y él supo que, por fin, era total y cruelmente libre, ya no tendría que cuidar a nada ni nadie. Se podría dedicar a disfrutarse a sí mismo todo lo que quisiera. Mas cerró los ojos, y elevó una plegaria, sincera y agradecida, para que los que habían quedado en la tierra, pudiesen vivir plenamente, y se dedicó a jugar con las mujeres que lo habían ido a buscar. Capítulo 22. Adiós. Haru todavía estaba decidiendo qué iba a tomar cuando todo eso empezó. Le habían llamado la atención el vino rojo, que su padre tomaba, solo sabía que era vino de uva, y la piña colada, porque había visto un par de películas americanas donde decían que era dulce. La cerveza la había olido tiempo atrás, y aún no le tentaba la idea. Como estaba pensando en todas estas cosas, no había forma que esperase una explosión en la puerta de la sala de conferencias. Por supuesto que gritó. Era lo más lógico. Entendía qué pasaba, por lo menos lo hacía en teoría. Algo había salido mal en las negociaciones, la mafia se pelearía. Sabía que eso llevaba a explosiones por todos lados, y que sus amigos terminasen heridos, pero esta vez sus amigos no estaban, o eso pensaba ella, terminarían lastimados su tío y los demás. Pero entonces, escuchó algo que la llevó a la realidad por las malas: un disparo a su derecha. Una pequeña parte de la barra saltó, impactada por la bala. La sangre se le heló en las venas. No tenía tiempo de preocuparse por su tío, por el señor Índigo, o por sus amigos de facultad. Ella estaba en peligro esta vez. De repente, alguien la tomó, y de un rápido movimiento, la obligó a saltar del otro lado de la barra. Apenas pudo ver a la amiga tetona de Emma, que se deshizo como si fuese de cristal. Del otro lado de la barra, estaba el hombre de sonrisa amable que hasta 2 segundos antes le estaba sirviendo bebidas. La miró, claramente escaneándola, y habló con voz robótica que Haru no había escuchado hace momento. Objetivo identificado. Miura, Haru. Objetivo a proteger. Quédese cerca, jovencita. Ella asintió. No entendía nada de lo que estaba pasando, pero al parecer ese hombre la protegería. Así que lo siguió. Él, primero se quedó quieto, después miró debajo de la barra, y de ahí sacó un rifle de 2 cañones, y una pistola pequeña de mano. Le dio la segunda a ella, que lo miró horrorizada. ¿Por qué? En caso de necesidad. Es una medida preventiva. Por favor, tómela. Temblando, con verdadero terror, y solo las puntas de los dedos, ella tomó el arma que el sujeto le alcanzaba. No quería, era claro como el día, pero el hombre parecía no tomar esa pista. Se la hizo sostener con los 2 dedos firmemente, y le señaló una zona del cañón. Le explicó que debía usarlo para apuntar. Y así, le dio un rápido tutorial de cómo se disparaba el arma. Haru asentía, pero tanta información le entraba por una oreja y le salía por la otra. ¿Qué clase de monstruo era ese tipo que estaba tan calmado? Que no escuchaba los gritos, los disparos a repetición, no olía la sangre. Está teniendo un bajón de presión. Jovencita, vamos a tener que evacuar esta zona, y llevarla a una institución médica. Debe prometer que me seguirá de cerca, y me informará de cualquier malestar. ¿Entendido? Ella asintió, levemente ida. Pero él le tomó la mano, y el frío que le recorrió el cuerpo a Haru la ayudó a sostenerse a la realidad. Ella estaba aterrada. No solo por toda la situación, que sería motivo de pesadillas, sino que, además, sentía algo que tenía años sin sentir. Una sensación, burbujeante y oscura, se estaba iniciando en su estómago. Pensaba que se había curado en la primaria. ¿Acaso? El hombre empezó a desplazarse, así que decidió moverse ella también. Caminaron agachados hasta la salida del personal de la barra, y él se asomó para ver el camino a seguir. Y, así como así, enfrente de Haru, su cabeza explotó en miles de circuitos y chispas, segundos después de un disparo particularmente fuerte. Ella quería volver a gritar, y estaba bastante segura de que lo había hecho. Pero ¿cómo saberlo? Sí, de todas formas, el mundo perdía todos sus sonidos y su luz a una velocidad alarmante. Se sintió caer unos segundos. Cuando se levantó, todo estaba rojo. No se escuchaba nada, no se veía nada más que rojo. Suspiró, y se hizo bolita.
Reconocía esa sensación, aunque no la tenía desde que iba a la primaria. Su padre la había llamado a entrar en ira. Al parecer, era una referencia a un juego de rol que estaba de moda cuando él era adolescente. Sabía que su cuerpo se estaba moviendo, pero no lo sentía. Le costaba mucho tener conciencia cuando estos episodios sucedían. Incluso en ese momento. Cerró los ojos, de todas formas no veía nada. De repente, sintió un impedimento en sus hombros, y un dolor pulsante en las manos. Gritó con todas sus fuerzas, pero no escuchó nada. Quiso tocarse las manos, pero no entendía qué pasaba, no podía. De repente, sus hombros estaban detenidos. Y palabras, que lentamente le llegaban. Una voz empezó a llegar a ella. Era calmada, pero intensa. Le gustaba. Y se parecía. No, era igual a esos ojos. Parpadeó. Estaba viendo ojos frente a ella. Pero fue cosa de un segundo, porque una ola de dolor le recorrió el cuerpo, ahora consciente de lo que había pasado, y otra vez el mundo perdió los sonidos y la luz. Ibari, que no tenía tiempo para estas cosas, se la dejó a Gokudera. Hayato tardó unos segundos, pero reconoció a Aru. No entendía nada, pero algo era claro, debía sacarla de ahí. Al principio pensó así, hasta que repentinamente notó la sangre que se escurría de sus dedos. Entonces, por instinto se giró y ni bien lo vio, tomó del cuello a Sasagawa. Cabeza de pasto, ayúdame. ¿Qué te pasa, bacalera? Entonces, vio a Aru. Gritó algo de extremo, que dejó sordo a su aliado por 2 segundos, y llamó a su canguro. La dejó con él, y tomó a Gokudera, arrastrándolo para donde Pierre, Riquet, Jacqueline, Ibari y Yamamoto se habían adelantado. Gokudera luchó unos instantes, pero enseguida le dio la razón a su senpai. Las órdenes de Tsuna iban primero. Pero envió a Uri a que se asegurase que Aru estaba bien. No podría saber que eso mismo hizo que Enma Kozato finalmente pudiese ponerse serio. Rojo de ira, activó sus llamas de la tierra, y se lanzó a la cacería. ¿Quién? ¿Quién trataba de matar a su familia? Conocedor de Pierre, tomó las escaleras de emergencia, y subió hasta que dejó de escuchar los gritos de agonía. Entonces, entró al piso, y tras noquear con habilidad los guardias de piso, notó algo extraño arriba suyo, no había enemigos. Instantáneamente, notó lo que significaba y corrió para las otras escaleras. Solo estaba un piso por arriba. Debería poder llegar. Un único disparo le quitó la esperanza, como si fuese tan fácil. Estaba a 3 escalones del rellano, pero pudo ver un tipo, con un buzo con capucha negros, con un símbolo que estaba bordado, a lo largo de toda su espalda. Un dragón que se comía su propia cola. El encapuchado se giró, le sonrió a él con dientes chuecos, y le tiró algo. Emma lo reconoció en el acto. Tomó la granada en el aire y la arrojó al piso de arriba sin dudarlo, rezando llegar. Para cuando se giró, el encapuchado no estaba más. A los pies de donde estaba, Pierre, inmóvil, medio cuerpo en el rellano, medio de la escalera. La explosión tapó lo que el hombre decía, y Emma pensó que también sus gritos al ver la sangre que cubría las escaleras. Aru, sintiéndose mejor, abrió los ojos. Estaba en el pasto. Veía el cielo, y una linda y fresca ráfaga soplaba suavemente. Ya no parecía estar en pleno infierno. O eso pensó, hasta que de repente, el gato de Gokudera saltó sobre ella, segundos antes de que una explosión gigantesca volase la mitad de un piso. Por supuesto, gritó, sacando todo el aire que tenía en sus pulmones. Pero después, recapitulando todo rápidamente, se puso en pie, y, aterrorizada por la idea de lo que sabía que iba a hacer, se metió nuevamente en el hotel. El tiroteo estaba terminando. Había mucho polvillo por todos lados, y se le metía en la nariz y le secaba la garganta. Le costaba respirar, y casi no podía evitar toser, pero su determinación era mucho más grande que esos pequeños detalles. Volvió sus pasos al mapa, vio la sala de conferencias, y se dirigió ahí, siempre con la espalda pegada a una pared, para que no la atacasen de atrás, y con un pedazo de tela de su vestido ahora siendo usado como máscara improvisada. Tuvo que morderse fuerte los labios para no vomitar al ver la puerta de la sala de conferencias. La sangre se extendía por debajo del borde, y llegaba, en forma de sangrientas pisadas hasta la escalera. Había varias otras. Unas iban hasta el centro de la habitación, y después a las escaleras, y unas iban a la escalera, pero a medio camino cambiaban, y luego a medio camino volvían a cambiar de dirección. Pero decidió tomar las escaleras.
Otra vez, la espalda pegada a la pared, y con los movimientos más silenciosos que pudo, subió piso por piso, hasta que vio lo impensable. Rickert sostenía el cuerpo de su tío, estaba llorando, y lo cacheteaba. Jacqueline, detrás de él, estaba gritando, dejándose la garganta en eso. Ella caminó a ellos en silencio, tomó con fuerza bruta a su tío de las manos del otro hombre, y, con la mirada inundada y borroneada por las lágrimas que le quitaban visión, miró la cara, sonriente pero sin vida, de su tío, Pierre Blanche.